Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para esta semana vamos a estudiar Daniel número 6. En este capítulo tenemos que Daniel es la mano derecha ahora, pero del rey Darío. Vamos a hablar sobre ciertas cosas referente al rey Darío porque se dice que el rey Darío de Medo no existía, pero de hecho se cree que no era el rey Darío el que estaba gobernando así tal cual, sino que Darío es un título, como decir un César o un Lord, pero por eso es que este hombre se llamó a sí mismo Darío. Ahora, dentro de lo que sucede en el texto, vamos a ver cómo 120 cancilleres se confabulan contra el profeta Daniel para llevarlo a la muerte. Tanto así que lo van a meter dentro de una fosa con leones, pues lo va a salvar a él, pero al final estos 120 sátrapas van a caer dentro de su propia trampa. ¿Cómo? Yahweh va a permitir que el rey Darío se enfade tanto con ellos que los meta dentro de la fosa y así los leones los devoren, no solamente a ellos, sino también a sus familiares y a sus hijos. En el 1 dice así: y complació a Darío, a Daryavex, poner 120 gobernadores sobre el reino, para gobernar por todo el reino. Bueno, aquí tenemos que este Darío, como les mencioné anteriormente, es aparentemente un título. Darío el Medo no existe como un gobernante de Medo Persa, sino que esta persona que se hace llamar Darío puede ser lo que estamos viendo con el capítulo anterior. Recuerdan que Belsasar no era el gobernador de Babilonia. El gobernador de Babilonia era Nabonido. Y ahora tenemos a otro que se llama Gobridas. Este Gobridas fue el que realmente conquistó a Babilonia. Ahorita se está gobernando en la que era la capital de Babilonia. El que gobernaba ahí era Belsasar. A Belsasar lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Anteriormente no se nos explica cómo, simplemente se nos cuenta toda la historia de esa mano que escribió, que se le profetizó que iba a morir, que etcétera, etcétera. Y se dice, bueno, según textos por fuera, o sea, hay textos históricos, ya estamos hablando ya de la historia fuera de la Biblia, porque la Biblia es historia, claro está, pero bueno, fuera de la Biblia, se nos cuenta que este Gobridas entró a la ciudad sin resistencia, porque se confiaban mucho. Alrededor de las murallas de Babilonia había mucha agua, era muy profunda y no se podía entrar a Babilonia, excepto por una puerta de bronce. Y ellos estaban festejando ese día, que fue el día que sucedió lo de la mano, que podemos leer que coincide con la historia, es más, con la historia histórica, llamemos, ¿verdad? Que el Tanakh coincide con la historia, de que había una gran fiesta, que eso es lo que se nos cuenta, que Belsasar tenía una gran fiesta ese día. Entonces, este Gobrias lo que hizo fue astutamente excavar de donde provenía el agua, que llenaba todo el pozo que cubría toda la ciudad de Babilonia. Entonces, al excavar eso, el agua se fue yendo, bajó el nivel del agua y ellos lograron entrar como por un alcantarillado, entraron unos hombres. Y ya que entraron esos hombres, se fueron hacia el muro perdón, hacia las grandes puertas de bronce y las abrieron ellos. Entonces entró todo el ejército y lograron conquistar a Babilonia una noche sin poner mucha resistencia. Se cuenta que este Gobrias no entró matando gente, sino que entró con banderas y con gran pompa y todo un gran espectáculo, como haciéndolos entender de que los estaba liberando de Nabonido, ¿verdad? Que era el gobernante babilónico. Y ahí fue como cayó el imperio babilónico en ese momento. Entonces, la teoría dice que este Gobridas, que está escogiendo 120 gobernantes o sátrapas, este es realmente el que se puso como nombre Darío el Medo. Él se puso como Darío el Medo, pero Darío el Medo realmente no existía. O sea, era un título, tal cual, como les expliqué, como César o como un cónsul, o sea, era un nombre que se utilizaba como título. Entonces se sospecha de que este era realmente él. Bueno, vamos a continuar. Dice que escogió a 120 gobernadores. ¿Por qué hizo esto? Para no trabajar él. O sea, la idea era
ser feliz, pues enriquecerse, vivir en lujos, pero en paz, y poner a otras personas más astutas o más inteligentes en los sentidos administrativos que él. Y pues es una buena idea. Simplemente pone gente de confianza. Tomó a estos 120 y los puso. Pero de estos 120 habían tres que gobernaban sobre ellos. Y el mayor gobernante de todos estos 120 era Daniel. Entonces aquí vamos a ver cuál es el plan para matarlo. Dice en el 2 con tres ministros sobre ellos, ve, aquí están los tres ministros sobre los 120 sátrapas, eran 123, de los cuales Daniel era uno, para que los gobernadores fueran responsables a ellos y el rey no fuera molestado. Vamos a continuar en el 3, dice así, pero como un ruach excelente estaba en Daniel, el rey lo puso a cargo del reino completo. Ven, entonces Daniel era el más importante de todos. ¿Cómo llegó a ese título? Daniel llegó a impresionar mucho a Nabucodonosor por los sueños que él le explicó. También tenemos que Daniel impresionó mucho a Belsasar. ¿Cómo lo impresionó? Por la profecía que él logró explicar. Después de eso, Belsasar mismo murió, como vimos en el capítulo anterior, él murió el mismo día. Este Belsasar era como un sobrino o un hijo de Nabonido, no se sabe muy bien. Y ahora, ¿cómo impresionó a este Ciro el Medo? Pues no sabemos, pero simplemente Ciro el Medo lo apreciaba muchísimo a Daniel. Y no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la muerte de Belsasar ahorita, ni qué edad tiene Daniel tampoco, pero es una persona muy apreciada en el reino. Dice en el 4, los otros jefes y gobernadores trataron de encontrar una ocasión contra Daniel, pero no pudieron encontrar ninguna ocasión, ni pecado, ni error, porque él era fiel. O sea, Daniel era fiel al trabajo que él tenía. Y hacía todo muy bien, entonces no había ocasión para poder matarle ni ponerle una trampa. Dicen el 5. Entonces los gobernadores dijeron, no encontraremos ninguna ocasión contra Daniel en las ordenanzas de su Elohim. Así que estos jefes y virreyes descendieron al rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Esto de vive para siempre es un saludo muy común que se le hace a los reyes y a los gobernantes, vive para siempre. Es como una bendición antes de consultarles algo. Dice en el 6. Entonces los jefes y gobernantes se pararon delante del rey y dijeron, Rey Darío, vive para siempre. En el 7. Todos los que presiden sobre tu reino, comandantes y nobles, jefes y gobernadores locales, han tomado consejo para establecer un estatuto real y para confirmar un decreto, que cualquiera que haga petición de cualquier dios u hombre por 30 días, salvo por ti, oh rey, será echado en el pozo de los leones. Vea, ellos saben que Daniel es fiel, que Daniel sigue a Yahweh sin tapujo alguno. Daniel conoce este plan, pero él continúa alabando a Yahweh en su cámara privada, pero aún así deja las puertas abiertas y lo ven, lo encuentran. Entonces ellos van y dan testimonio de que él está adorando a Yahweh. Y lo que están queriendo ellos hacer es que nadie adore a ningún rey por 30 días y que también no adoren a ningún dios por 30 días y que tampoco le pidan como ayuda a ningún rey que no sea a Darío mismo. Darío acepta torpemente porque esto es una tontería, tal cual, pero bueno, acepta lo que ellos le están pidiendo. Dicen el 8. Ahora entonces, oh rey, establece el decreto y publica un mandamiento judicial que no pueda ser revocado como es requerido por la ley de los medos y los persas. Ok, hay una ley que cuando el rey sella algo, se hace y punto. Ni siquiera el mismo rey lo puede revocar. Es como una ley judicial moderna también. Hay leyes que hay que respetarlas, aunque el mismo juez no le guste, tiene que a veces condenar a una persona por algún asunto porque la ley estableció eso y punto. Entonces dicen el 9. Entonces el rey Darío ordenó que el decreto fuera escrito.
En el 10, al conocer que el documento había sido escrito, Daniel fue a casa. Ok, él sabía lo del documento, pero a Daniel no le importó, se fue para su casa, dice. Las ventanas del aposento alto estaban abiertas y en dirección a Jerusalén. Y allí se postraba 3 veces al día y oraba, dando gracias ante su Elohim, así como lo había hecho antes. Voy a hacer un punto aquí. Tenemos que Daniel se está arrodillando y se está arrodillando hacia dirección de Jerusalén, en donde está el templo, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque 3 veces al día se hace un sacrificio. Y esto también es una cuestión que es bíblica. O sea, no voy a decir que es un mandamiento, porque no es un mandamiento arrodillarse 3 veces al día. Pero si hay un texto, se los voy a poner aquí en pantalla, donde dice que donde se le pide a Yahweh que las personas que se acuerden de él y necesiten hacer una petición, que puedan arrodillarse en dirección al templo y pedirle a Yahweh en esa dirección, ¿verdad? Y pedirle a Yahweh a la hora, puede ser a cualquier hora, pero ellos aprovechaban la hora del sacrificio siempre, era la hora perfecta, porque en ese momento, pues, era la hora del sacrificio, ¿verdad? Ustedes saben lo que representa el sacrificio, que representa perdón, que es un sacrificio de shalom, ¿verdad? De paz y demás. Entonces Daniel se está arrodillando hacia Jerusalén y está pidiéndole a Yahweh. ¿Es bíblico hacerlo? Sí, es bíblico, no está mal, está bien hecho, pero no sé si le suena a otra religión muy copiona, muy copiadora de la Biblia, que lo hace también, que se llama Islam. En el Islam copiaron esta costumbre bíblica de arrodillarse hacia el templo. Ellos se arrodillan hacia la mezquita de Al-Aqsa, que curiosamente está donde está el templo, ¿verdad? Donde debería estar el templo. Ellos no permiten que se construya el templo. Hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa y ellos hacen eso a dirección de la mezquita. Entonces, bueno, se los doy como un dato curioso. Hoy en día los judíos ortodoxos no hacen esto, no se arrodillan a dirección a Jerusalén, aunque estén en el mismo Jerusalén o en otro país, no lo hacen. Es más, ni siquiera se arrodillan para orar. Esta costumbre de arrodillarse para orar es bíblica, no es islámica. Pero los judíos lo que hacen ahora es sacudirse. No sé si ustedes han visto judíos sacudiéndose en tantos videos musicales o bueno, o en una noticiero, o etcétera. Se ven a ellos sacudiéndose en el muro de los lamentos también, hacen ese movimiento, como que se mecen. Ellos adoptaron eso de mecerse porque el Islam les quitó esto de arrodillarse. Y para que no se confunda de que ellos también son islámicos, entonces por eso ellos no se arrodillan. Vea qué cosa más mal hecha del judaísmo ortodoxo. Ellos tenían que seguir arrodillándose a dirección al templo o arrodillándose, porque cuando uno ora uno se arrodilla. Es más, yo lo hago. Yo cuando me meto a mi cuarto me pongo el talit, cierro la puerta y me arrodillo. No a dirección hacia Jerusalén. Si lo hiciera, pues bien, ¿verdad? Pero me arrodillo y oro ahí en silencio y después me levanto y continúo con el día. Esto, como les repito, rescatémoslo nosotros que no somos judíos ortodoxos y tampoco somos islámicos, pero no lo hagamos en la calle. ¿Por qué? Porque esto es en privado. No es que esté mal si lo hacen en la calle, pero hagámoslo en privado y de verdad que no nos confundan con árabes, porque no lo somos, ¿verdad? No somos islámicos. Y esa religión es, bueno, pues muy problemática. El Islam da muy mal ejemplo en muchas cosas. Entonces, bueno, yo quería comentarles esto que hace Daniel. Se arrodilla 3 veces al día a la hora de los sacrificios y le pide a Yahweh y ora por Jerusalén y ora por sí mismo y demás. Bueno, en el 11. Entonces estos hombres descendieron sobre Daniel y lo encontraron orando y suplicando a Elohim. Ok, estos 120 sátrapas, o al menos algunos sátrapas, lo encontraron a Aniel orando. No sabemos cuántos lo encontraron, pero ellos van a ir a acusarlo, porque no se nos dice cuántos eran, dice en el 12. Entonces vinieron ante el rey y dijeron, ¿no firmaste tú una ley prohibiendo a cualquiera hacer peticiones a ningún dios u hombre excepto a ti, oh rey, bajo pena de ser echado en el pozo de los leones? Y el rey respondió, sí, en verdad, como es requerido por la ley de los medos y los persas, que es en sí misma irrevocable. Ok, el rey está diciendo, sí, yo aprobé esa ley, cuéntenme qué pasó.
Dicen el 13. Ellos respondieron al rey: Daniel, uno de los hijos de la cautividad de Yahudá, no se ha sometido a tu decreto. Él continúa orando 3 veces al día a su Elohim. Aquí donde se da cuenta el rey que era una trampa para matar a Daniel, pero él lo aprecia mucho por todo lo que hemos venido comentando, que él es muy fiel, que alguna cosa impresionante que no está escrita aquí, Daniel hizo para este rey Darío, para que lo pusiera ahí, o simplemente Yahweh le puso en el corazón a este Darío el Medo, pues apreciarlo mucho. Ahora quiero mencionar algo que se me olvidó mencionar. No es lo mismo Darío el Medo que Darío I el Grande. Darío I el Grande vino años después de este Darío el Medo. Ven, entonces la gente dice, es que no coinciden las fechas. No, es que este Darío el Medo es otro. Como les comenté, es posiblemente el general que conquistó Babilonia y se quedó ahí gobernando. Dice en el 14, cuando el rey oyó este reporte se puso muy angustiado. Él determinó salvar a Daniel y trabajó hasta la puesta del sol para encontrar una forma de rescatarlo. Vean que Darío no lo quería muerto. Él dice que buscó la manera, o sea, una forma legal para rescatarlo y empezó seguro a llamar a gente experta en el tema y buscó la manera de rescatar a Daniel para que no lo mataran y se quedó toda la noche despierto y hasta ayunó. O sea, dejó de comer. Un rey dejó de comer. Para que un rey deje de comer, déjeme decirle que es que está muy triste o está muy preocupado. Porque el rey tiene de todo, o sea, le sobran comida, le sobran mujeres, le sobra, etcétera, placeres. Y un rey pagano que se abstenga de esos placeres es mucho que decir, ¿verdad? Ahora, un rey Kadosh, no, ¿verdad? Un Melech de Israel, hablemos. David, que el rey David hizo ayuno varias veces, dice en el 14. Pero estos hombres descendieron sobre el rey y le dijeron, recuerda su majestad que es una ley de los medos y los persas, que ningún decreto o edicto una vez firmado por el rey puede ser revocado. Esta gente está actuando tontamente, estos que acusaron a Daniel, porque si saben que el rey lo aprecia, aunque la ley diga que tiene que morir y digamos que muera, igual ellos están arriesgando el cuello a morir también, porque si el rey se enfada simplemente los mata y punto y se acabó. Pero aún así se están jugando la vida solo para matar a Daniel. O sea, el típico islámico, se están comportando como un islámico. Ellos no les importa si se mueren solo para matar a un judío, para matar a un cristiano o para hacer algo malo, ¿verdad? Para matar gente inocente, a ellos no les importa. Si se dan toda una vida a la cárcel por haber matado a un cristiano, ellos ya son héroes según ellos, ¿verdad? Para el Islam. Y están actuando muy parecido a ellos también, estos sátrapas. Dice, bueno, sátrapa es un título así para una persona que también es como un canciller, para que se entienda, pero en Babilonia. Dice en el 16, entonces el rey dio la orden y ellos trajeron a Daniel y lo echaron en el pozo de los leones. El rey dijo a Daniel, tu Elohim, a quien estás siempre sirviendo, te salvará. Vea la fe que tiene el rey Darío. El rey Darío mismo le está diciendo a Daniel, su Elohim lo va a salvar. O sea, él estaba esperando a que Yahweh lo salvara y tenía fe. Y de nuevo hizo ayuno y seguramente hasta oró a Yahweh para que salvara a Daniel. Y él se vio forzado a hacer la ley que estaba escrita. Dice en el 17, una piedra fue traída para bloquear la apertura del pozo, y el rey la selló con su propio anillo y con el anillo de sus nobles, para que nada referente a Daniel pudiera ser alterado. Ok, entonces pusieron una piedra grande. Ya que pusieron una piedra, la sellaron con un anillo. ¿Cómo se hace eso? Probablemente derramaron esperma de candela. Todos conocen el esperma de candela como sellaban las cartas antes, que las sellaban con un sello para que quien rompiera el esperma de candela, ¿verdad? Que era algo muy fácil de romper, pero quedara evidencia de que alguien había hecho algo, o sea, que alguien había alterado el asunto. Y tenemos que el rey lo que hizo fue poner su anillo y sus nobles también pusieron el anillo seguro alrededor de la roca, de donde estaba la roca sellada, para que quien moviera la roca, intentara salvar a Daniel, se viese evidencia de que alguien rompió el sello. Entonces así fue como lo sellaron en el 18. Entonces el rey regresó a su palacio. Él pasó la noche ayunando y rehusando ser entretenido, mientras el sueño lo eludió, pero Elohim cerró la boca de los leones. Tenemos que Yahweh salva a Nigel simplemente haciendo que los leones no se lo coman. Eso es todo. No le hacen ningún daño.
Dice en el 19: temprano en la mañana, el rey se levantó y se apresuró a ir al pozo de los leones. En el 20, al acercarse al pozo donde Daniel estaba, el rey gritó a gran voz a Daniel: Daniel, siervo del Elohim viviente, ¿ha sido capaz tu Elohim, a quien siempre sirves, de salvarte de los leones? Está preguntando el rey. Él está esperando que Daniel esté vivo. Dice en el 21. Entonces Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. De nuevo, es una forma de saludo, ¿verdad? Como una cordialidad común para dirigirse al rey antes de decirle cualquier cosa. En el 22 dice: mi Elohim mandó a su malaj para cerrar la boca de los leones, así que no me han hecho daño. Esto es porque delante de él fui encontrado inocente, y delante, oh rey, yo no he cometido pecado delante de ti. Ok, entonces dice que mandó su malaj. ¿Quién es este malaj? De nuevo, yo insisto que es Yahshua. Yahshua antes de haberse hecho carne. Yahshua siempre ha existido, es la palabra de Yahweh. Y es la forma en la que Yahweh aparece a varias personas. Aparece ¿a quién aparece? A Manoah, el papá de Sansón. Aparece, ¿en dónde más aparece? Que mal no recuerde. Aparece a Balán cuando intenta maldecir a Israel. Recuerdan que aparece enfrente de él cuando va en un burro. Entonces él le dice unas cosas a este falso, bueno, a este profeta que no era un falso profeta, pero bueno, se había dejado corromper. Y bueno, se dan varios asuntos ahí que es largo de hablar. Y aparece también al rey David en una parte que él lo ve en el cielo con una espada en la mano. Y bueno, aparecen muchas veces este malaj. No dice que es un malaj común y corriente, sino el malaj, o sea, el más importante. Y yo siento que este es Yahshua. En el 22 dice: en el 23, el rey estaba muy alegre por él. Ordenó que Daniel fuera sacado del pozo. Así Daniel fue sacado del pozo. Fue encontrado sin daño alguno, porque él creyó en su Elohim. Tenemos que la fe de Daniel fue el que lo salvó. Sus oraciones. Y bueno, Daniel sabía lo que estaba haciendo. No sé, de nuevo no está escrito, pero yo pienso que Yahweh mismo lo puso a eso, a orar, a que sucediera otro milagro. Recordemos el milagro también del horno de fuego que estaba en Nabucodonosor y metieron a los tres amigos de Daniel, que no se han vuelto a mencionar, por cierto, en ese horno de fuego. Y Yahweh los salvó de ese fuego, ¿verdad? Entonces fue algo pues muy impresionante, lo vio Nabucodonosor. Ahora le toca ver esto a Darío, lo de los leones, dice en el 24. Entonces el rey ordenó, y ellos trajeron aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron al pozo de los leones, a ellos, a sus hijos, vea. Echaron a los hombres que acusaron a Daniel, no sabemos cuántos eran, no sabemos cuántos sátrapas fueron o quiénes fueron los que provocaron todo este asunto. Digamos que tal vez no eran los 120, tal vez eran 20, o eran 10, o eran 15, no sabemos cuántos. Dice así: los echaron al pozo de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus esposas. O sea, echaron a toda la familia de esta gente, no solamente a ellos. Y las personas a veces se dicen: pero ¿qué culpa tienen los demás? Recordemos que Yahweh solamente nos va a juzgar a nosotros, tanto para bien para mal. O sea, si ustedes han sido excelentes, es posible que su familia no se salve igual. O sea, el alma de su mamá, de su papá, de su tío, de su etcétera, de su esposa. Es más, puede, y de sus hijos, puede que no se salve. ¿Por qué? Porque fue usted el que era excelente con Yahweh, no sus hijos ni su esposa. Entonces, también para mal. Perdón, eso es para bien, y ahora para mal, sí. Que si usted como padre, imaginemos, o madre, ha hecho mucho mal, entonces significa que sus hijos no van a ser culpables por ese mal. Pero aquí tenemos otra cosa, aquí tenemos que tanto a sus hijos como a sus esposas y a ellos mismos han muerto. Y eso lo vemos en la Biblia varias veces, a veces, y en la vida normal. A veces las personas que hacen algo malo, o sea, la cabeza de la familia, hablemos del padre, hace algo malo, arrastra a toda su familia a ese mal. Y si ese padre hace algo bueno, también arrastra a toda esa familia para ese bien. Si el padre ha sido, imaginemos que trabajador, que no toma, ordenado,
buen padre, no es un adúltero, no, etcétera. Entonces da buen ejemplo a sus hijos se van por ese camino. Pero si no, también los puede arrastrar por el otro camino, si vende drogas y homicidios, que sí, etcétera, ¿verdad? Lo que a ustedes se les ocurra, malo. Entonces también va a arrastrar a su mujer y a sus hijos por ese camino. Y todos van a sufrir. Todos van a sufrir parejos si maneja mal el dinero, si se va a la bancarrota. Toda la casa de esa persona se va a ir al trasto porque el papá fue malo. Y aquí tenemos eso mismo, pero ya como en un juicio. O sea, está en el hecho físico del mal manejo de la vida propia que uno arrastra a los demás. Es más, si usted tiene un hijo que está en drogas y los demás no, ese que está en drogas puede malear a todos los demás que están bien. Por eso lo mejor y lo que recomienda la Biblia es saque a ese hijo de ahí. Es más, bíblicamente hablando, hay un mandamiento que dice, si su hijo es un borracho y no entiende y solo hace problemas y etcétera, usted mismo lo tiene que apedrear como padre. Y la gente dice, no, yo no puedo hacer eso. Pero si usted no hace eso, ese hijo borracho le va a ir a hacer daño a otras personas. Y no solo a otras personas, sino a su propia casa, a su propia economía, a sus otros hijos que son suyos. ¿Verdad? O sea, no es fácil de entender, no digo que es bonito, no digo que es fácil de hacerlo. Yo no tengo hijos, pero, eh, pero hay que hacerlo, o sea, es el mandamiento de Yahweh. Y aquí tenemos que está sucediendo algo con los sátrapas. Ellos intentaron matar a Daniel y Yahweh está vengando a Daniel por ese intento de homicidio. Está tomando a esos hombres y los está metiendo en el foso de los leones con sus hijos y sus esposas y ahí se murieron, ¿verdad? Ahí se acabó la memoria de estos hombres y probablemente estos hijos no eran chiquitos y tal vez sí eran pequeños, pero tal vez ya eran hombres con hijos y con esposa y con familia y que no tenían nada que ver, tal vez, en el asunto. Y vea, se fueron también. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y esta orden no solamente es del rey Darío, es Yahweh quien nos está permitiendo, ¿verdad? Todo este asunto. Vamos a leer el 24 de nuevo. Dice, entonces el rey ordenó y ellos trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y los echaron al pozo de los leones, a ellos, sus hijos y sus esposas, y antes de que llegaran al fondo del pozo, los leones los tenían bajo su control y rompieron todos sus huesos en pedazos. Vea, ellos ni siquiera habían tocado el piso y los leones ya estaban saltando para comérselos. Entonces no era que los leones eran mansos, no, eran leones bravos. Y saltaron y se los comieron. Y los jalaron y dice que les rompieron todos los huesos, o sea, los hicieron pedazos. En el 25 dice así, el rey Darío escribió a todas las naciones y tribus y lenguas que vivían en todos los sitios de la tierra, Shalom Raf, paz abundante, me gusta esto, Shalom Raf, podríamos utilizarlo también nosotros, paz abundante. Vean, otra pausa. ¿Recuerdan que el rey Nabucodonosor, después de que se comportó como un animal por 7 años y volvió a la normalidad, él escribió a todas las naciones también, a todas las naciones que estaban bajo el gobierno de él, sobre ese asunto? Y dijo, y le dio gloria a Yahweh, y dijo que él era el Elohim de los Elohim y el rey de los reyes, que ese era el verdadero Elohim, dijo Nabucodonosor. Ahora tenemos lo mismo, pero con Darío. Darío está haciendo lo mismo y le está mandando a todas las naciones esto que vamos a leer. Dice así, este decreto ha sido enviado por mí a todos los lugares en mi reino. Que los hombres tiemblen y teman ante la presencia del Elohim de Daniel, porque Él es el Elohim viviente, Él permanece para siempre, su reino nunca será destruido, su dominio es eterno. Él salva, rescata, hace señales y maravillas, ambos en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reino de Darío y también durante el reino de Koresh, Ciro el persa. Ok, tenemos que Daniel estuvo en el reinado de Nabucodonosor, en el corto reinado de Nabonido, bueno, no fue tan corto tal vez, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro, que también se le conoce como Koresh. Y ahí termina el estudio. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Vamos a hacer una oración. Padre Yahweh, bendito sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Yahshua al Mashiach, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias por guiarnos, por ayudarnos, mi Señor, por
sacarnos de la ignorancia, mi Elohim. Llénanos de tu Ruach HaKodesh, por favor, mi Elohim. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén y amén. Ahora los dejo con una canción. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. La dulce justicia de Yahweh es como el buen vino que se oxida con el tiempo, barrica de roble y cerezo, especies, frutos secos y hierbas que hacen ecos en el cuenco de mi boca. Pacientemente se fermenta, excelente en paladar conocedor, perfecto en corazón, pacífico, acorde a nuestro amado Señor. Delicia que demora el momento justo para la justicia. Aún no, esperemos un momento más. Ahora está listo. Vengan a beberlo. Que se deleite el que se deleita en tu Torah. Que se alegre solamente quien ama tu juicio y espera el látigo de la verdad. Pero quien aborrece tu ley la niega, te niega a ti, mi amado Señor. Y en sus mentes no hay candor ni son capaces de ver tu esplendor. Justicia Kadosh, justicia santa del Mascados, justicia que espera y llega, como águila que extiende sus alas al vuelo, Tzedakah que mira atentamente de lo alto, Tzedakah que se dispara desde el cielo y derriba al suelo a quien corresponda el duelo. Duele al inmoral, al injusto duele en la carne, penetra y hiere el alma como hierro incandescente, que escribe en la frente el nombre del rey del mar. Justicia, justicia, agradable y cálida para el hombre, tierno dolor amargo, pena eterna y sabor agrio para el corazón negro de alma apocada, que desciende en picada al Justicia para el justo, venganza de nuestro Adón, sabio el soldado que levanta el escudo, rudo y valiente el que desenvaina su espada para defender al debilitado. Tierno el hombre que ayuda a la viuda y al huérfano, pero más grande y fiel es el que espera la justicia de nuestro Elohim amado, como molino en corrientes apacibles, como miel que desciende del panal al plato,
como tortuga que camina en la playa para sumergirse en el mar innato. Semilla de mostaza que crece y crece